Nikan tikate itechinin altepeyo itoka Tepetlaostok, noso Tepetlaostok. Iwan Nikan Nanmechtlapaloco. Hola amigos y amigas, estamos aquí en Tepetlaostok y estamos con un personaje muy importante de la comunidad, con el señor Militón Oble. El señor Militón ha sido tlachiquero casi toda su vida. Sí. Muchísimas gracias por la entrevista, señor Militón. Cuéntenos un poco cómo fue que usted empieza a ser tlachiquero, este proceso. ¿Quién le enseña? Bueno, pues yo aprendí con mi papá, con sus amigos, cuando yo iba a raspar con ellos, con mi papá. Iba yo a juntar el mezcal para los animalitos. Y aprendí también con algunos amigos. Ahí empecé a raspar y todo. ¿Qué edad tenía más o menos en esa época? Pues de 6, 8 años, cuando ya empezaba yo a raspar. Y me imagino que el panorama aquí era totalmente diferente, pues no había sí, mucha gente. Y había más maguey, había todo. No, ya ahorita ya no hay nada. Bueno, hay muy poco. Sí. Y esa es la otra cuestión. ¿Cómo es que se ha dado de su parte esta cuestión de... Nos comentaba que un tiempo estuvo un poco fuera de lo del maguey y luego lo retomó en su etapa de retiro? Ajá. Pues porque me gusta el pulque. Entonces, como me gusta, pues yo lo voy a hacer. Y pues tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces, pues puse a plantar maguey y a sembrar, y ahora ya estamos siguiendo sembrando y escalonando todo para seguir en un proceso continuo. Sí, que no falte el pulque. Pues, sembrando el maguey no debe faltar el pulque. ¿Cómo es el proceso para la gente que no sabe de el crecimiento del maguey, que a los cuántos años está listo y a los cuántos años se capa, y más o menos cómo es esta situación para la gente que todavía no conoce y que tiene mucha curiosidad, porque ahorita el maguey está como tomando importancia de nuevo? Sí, pues hay que plantarlo, pero plantarlo ya un cuate que le decimos de a vara, de a metro, para que rápido se extienda y se vayan. De 10 se puede ajustar, 10, 12 años se puede ajustar hasta 8, pero es el trabajo, la poda, el mantenimiento de no empastarlo, o sea, tenerlo bien limpio el maguey y la poda, y deshojándolo arriba para agilizarlo. Pero pues sí, por eso es de que nadie quiere, porque tarda años y todos quieren ver rápido su dinero, y el maguey no, es una inversión a mediano plazo. Que era lo que comentaba, ¿no? El hecho de bajar el tiempo a 8 años. Sí. ¿Y cómo es cuando uno se da cuenta de que ya está listo el maguey? Sí, pues se ve en las pencas de arriba, se le ve. Se adelgaza el mayolote y se le ve. Mira, ¿para qué le quité esto? Esto yo lo hago para facilitar sacar el misiote, porque aquí es donde se debe de aprovechar o explotar el misiote. En pencas que ya posteriormente se van a morir o se van a quitar. Entonces ahorita ya aquí, aunque se sequen, ya no va a afectar mucho, ya es lo mínimo que le afecta. Y precisamente para no afectar lo mínimo, la agarro arriba, no la agarro más abajo, lo más a esta altura yo la agarro, y a esta altura le saco el misiote, que es esto. Ahí estamos aprovechando el misiote para darle sabor a los misiotes que se hacen de carne, de cualquier tipo de carne. Además de nopalitos. Aunque de nopalitos, pero le da el sabor. Platíquenos un poquito respecto a este lugar, la nopalera. ¿Cuándo es que empieza? ¿Qué es lo que venden acá? Bueno, pues cuando empezamos bajo de un nopal de los que están ahí. Bajo de un nopal ahí pusimos el maguey, el pulque, los botecitos, las tinitas de pulque, y ahí lo empezamos a
a producir, como tinacal. Y ya después nos fuimos extendiendo, o pusimos un jacalito y ya después otro y así. Poco a poco fuimos haciendo. Y aquí se vende pulque raspado por usted, pulque de Tepetlaostoc, ¿cierto? Sí, sí, siempre la pusimos en Tinacal Nopalera, por eso le pusimos Tinacal Nopalera, porque lo empezamos bajo un nopal. Para la gente que viene a visitarnos del Distrito Federal, de otros estados, ¿qué más pueden encontrar aquí en La Nopalera? Que es un espacio maravilloso, lleno de magueyes, lleno de, pues, nopales. Pues, no tanto magueyes, ya los magueyes más los tenemos más retirados porque aquí pues ya el espacio ya lo tenemos poco, pero sí más arriba ya el campo ya lo tenemos. Sí, y pues aquí hay tratamos pura comida original, la barbacoa toda está de pencas y en horno y de animalitos de por acá, cerca, o sea, de nosotros mismos luego tenemos, porque también nos dedicamos al ganado, que es el que le vamos dando lo que vamos produciendo. Parte de lo del maguey, porque se come hasta el mesal y todo le doy al borreguito. Y justamente el día de hoy comimos un delicioso mole con el mexali, ¿no? No, ese fue de corazón de maguey, o sea, le decimos del huevito del maguey o el corazón del maguey. Sí, eso fueron las tortitas que comimos. Entonces aquí pues, se puede encontrar un poco de esta comida tradicional ancestral, dirían algunos. Ancestral, más que nada, es comida ancestral. Pues como no sé si probaron el atole de aguamiel, también es un atole muy rico de ancestral, porque eso solo antes se tomaba, ahora ya no lo toman. Así es. Pero sí lo hacemos. Posteriormente haremos las tortillas de mesal y todo eso, para que vayan conociendo y se vaya dando a conocer todo eso, todo lo que se saca del maguey. Nosotros especialmente trabajamos más todo lo prehispánico, todo lo anterior, que que a lo natural sí lo sabemos, cómo hacer las paletas, pero lo vamos dejando tantito más, como que por también luego lo costoso que es las refrigeradores, todo eso. Entonces por eso y es una inversión que poco a poco lo vas a recuperar. Y la comida, mira, como ahorita lo que preparamos se acabó. Y es así, siempre vamos a un evento, lo que preparemos se acaba. Y es que es delicioso la sazón. Sí, entonces eso es lo que nosotros nos hemos ido por ese lado, por las comidas prehispánicas, por todo eso, conservarlo y se vende muy bien, todo eso vendemos muy bien. El pan se acaba también, se acaba de volada. Entonces, Vaya, pan también entonces. Pan de pulque. Pan de pulque. O Sí. sea, hay una gran variedad de productos que ustedes hacen aquí. Para quienes quieren venir a visitarlos, ¿en dónde está ubicada la nopalera? En Prolongación La Santísima número 26 en Tepetlaostoc. Estado de México. Así es. Y tengo entendido que también usted, pues, vende el maguey. Ah, sí, la planta de maguey también la vendemos de acuerdo al tamaño para lo que lo quieran. Quieren vivero, quieren ya de siembra o quieren... Hay de tamaños, del tamaño que quieran se les puede vender. Aquí en la nopalera. ¿En qué horarios está abierto el lugar? De lunes a sábado, vamos a decir, está de 10 a 6 de la tarde. También, los domingos también hasta las 6 de la tarde. Ahorita ya nos cedimos también a las 7, pero ahorita que todavía se ve. Pero cuando ya se oscurece a las 6, siempre a las 6. Perfecto. Horario que tenemos permitido a las 6. Muy Sí. bien. ¿Algún mensaje a toda esta gente joven o tal vez no joven que esté interesada en incursionar, en retomar, en aprender esta situación? ¿Cuál es la importancia de retomar al maguey y los conocimientos relacionados a él? Pues principalmente sus ventajas que tiene, todo su potencial de vitamina, de todo lo que sale del maguey. Entonces un potencial muy, muy grande, muchos probióticos que tiene el maguey, como lo explicamos hace un rato, los beneficios que tiene el pulque, porque tiene muchos probióticos. Dijo el ingeniero, si se contara como se comparaba, por ejemplo, lo de Yakult, eso tiene más probióticos que Yakult. Entonces es que eso le ayuda mucho. Por ejemplo, antes de los 70 no se conocía la diabetes que hacía en un pueblo. Cuando toda la gente consumía pulque en el 60, entonces, la diabetes no crecía. Se desapareció el pulque de los 50 para acá y empezaron a surgir enfermedades. Y hasta la fecha cada día es peor. Sí, así es.
Sí, entonces hay que cuidar al maguey porque ya lo dijeron, nos viste, nos casa, nos da de comer y es la planta maravillosa. En el centro de nuestra cultura, Mexico, que quiere decir en el centro del maguey. Y bueno, una última pregunta que es, hay una gran controversia y un gran mito respecto a la cuestión de que al maguey le echaban una muñeca con estiércol. Díganos. No, pues fue una difamación, esa es una difamación que hizo la compañía cerveceras cuando entraron para que aborrecieran al pulque, fueran dejándolo poco a poco y pues de esa forma ellos ganar mercado. Y luego como pues la televisión que siempre les ayudó, claro, venían pues, compañías con dinero extranjeras que impulsaron a esa difamación y al pulque lo bajaron. Pero fue una difamación porque el pulque es el más limpio, porque con tantito se echa a perder el pulque, se corta. Si voy con las manos grasosas se corta, si voy con las manos no lavadas también, sea de jabón, que llevo jabón, llevo yo grasa, se corta el pulque. Entonces es el más delicado que cualquier bebida. Y otra, por ejemplo, lo de la lluvia que ahorita llueve, la tierrita, lo sucio, se sube, fermenta y lo sube. Y uno se lo quita uno con una coladerita y se quita la espumita sucia y ya queda limpio. Sí, pero es el más delicado de las bebidas. Así es. Y fermenta como si fuera a hervir y echa todo lo malo. Sí, pero es muy delicado. Por eso es de que no puede aceptar cosas sucias porque se echa a perder, no sirve. Sí. Es muy interesante porque en el Distrito Federal siempre como pulque que sabe igual todo el tiempo, que es como muy dulce, pero una de sus características también es esta variación, ¿no? Del sabor por el clima. Sí, el clima cuenta mucho, el lugar y en la forma en que lo raspan también. Todo el proceso cuenta. Sí. Pues bueno, señor Melitón, le agradezco muchísimo su paciencia y su tiempo y pues Sí. aquí toda la gente que esté interesada en conocer uno de los tachiqueros más importantes y de los últimos de aquí. Sí, todavía de mi generación todavía ahí se encuentran varios, pero ya no ejercen, eso es, bueno, ya no se dedican, vamos a decir, pero todavía yo creo de la generación todavía hay algunos, pero ya no hay, dicen, ya no hay ni maguey para acabarla pronto. Ahí es la importancia del sembrar maguey. Así es. Para que no se acabe, porque pues, ahorita varios de mi edad a lo mejor quisieran hacer lo mismo, pero ya no tienen el maguey o la materia prima. Claro. Entonces, o la fuerza también para ir a sembrar muchas veces. Sí, también, pero pues ya no quieren esperar tanto tiempo más que nada. Ya todos quieren rápido, cosecha rápido, recoger su dinero, ver cuánto sale y ya. Pero no es así, hay que esperar un tiempecito para cosechar el maguey. Es una tarea como con mucha pasión, con mucho amor. Entonces yo creo que esta es una invitación a toda la gente joven y tal vez no tan joven que quiera incursionar en esto, a que pues pueda venir a conocerlo, a platicar con usted y animarse a sembrar magueyes. Que se decidan, que se dediquen a sembrar o que quieran gente interesada a sembrar. Eso es, ahí está todo el apoyo, lo que se pueda. Y a mi alcance pues, se les facilita claro, el maguey pues sí, todos tienen su costo porque sí cuesta el trabajo, pero del tamaño que ellos quieran, sí hay. Así es. Para su siembra que quieran. Aquí estamos a sus órdenes. Pues bueno, señor Melitón, muchísimas gracias por su tiempo y pues amigos y amigas, nos vemos en otra entrevista del Rincón. Muchísimas gracias. Órale pues.